Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 6 de junio del año 22. Si yo les dijera que Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno de España que parasita las empresas públicas colocando a los suyos a dedo, estaríamos faltando a la verdad, porque esto no lo ha inventado Pedro Sánchez. Esto viene siendo habitual en los sucesivos gobiernos de nuestro país. Es verdad que nuestro actual presidente ha llevado esta práctica un paso más allá, la ha profesionalizado. Bueno, profesionalizado no será la palabra porque profesionales, muy profesionales, no son. Ha pasado de pantalla y no ha dejado títere con cabeza para situar a gente del PSOE o del PSC con más o menos formación o experiencia para el cargo en el que se le ponía, al frente de consorcios públicos con decenas de miles de empleados y con cientos y cientos de millones de euros de presupuesto. Por ejemplo, se ha colocado a socialistas catalanes en la presidencia de AENA, Indra, la Sareb, Hispasat, Enagás, Renfe, el consorcio español de alta velocidad. La lista es importante, en este caso el gordo ha tocado varias veces en el PSC. No me extraña, por cierto, que los socialistas catalanes no dijeran esta palabra es mía cuando desde la Moncloa impusieron a Salvador Illa como candidato a las elecciones catalanas en vez del candidato que era el presidente del PSC, Miquel Iceta. ¿Quién se iba a quejar del PSC teniendo colocada tanta gente en algunas de las empresas públicas más importantes de este país y en los puestos mejor remunerados del sector público? Sin embargo, yo hoy no les quiero hablar de una empresa pública que esté presidida por alguien del PSC. Es difícil encontrarlas, pero las hay. Les voy a hablar de una empresa pública presidida por un socialista, no un socialista catalán, un socialista. Les estoy hablando de Correos y de su presidente, Juan Manuel Serrano. Juan Manuel Serrano, para quien no le conozca, era el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, mucho antes incluso de que Iván Redondo llegara a la vida de Pedro Sánchez. De hecho, el señor Serrano fue el jefe de gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE desde 2014 a 2018, la primera etapa de Sánchez. Era su jefe de gabinete. Serrano fue uno de los pocos que acompañó a Pedro Sánchez en aquella gira en un Peugeot 407 por toda España para conseguir el apoyo de la militancia socialista y recuperar el poder que le habían quitado a Sánchez los varones, cuando los varones se libraron de él porque quería pactar con los separatistas y con Batasuna y estas cosas. Sánchez lo negó. Bueno, ¿qué sucedió con Serrano? Pues como sucede con nuestro presidente del gobierno. Cuando ya no le sirves a Sánchez, patada y a otra cosa, mariposa. Así que cuando Sánchez fichó a Iván Redondo, porque Iván Redondo le debió, él se vende bien, prometer el oro y el moro, Juan Manuel Serrano sobraba. Y como sobraba, fue apartado de ese palacio de la Moncloa, con lo que tanto había trabajado él para que un socialista volviera a la Moncloa. Eso sí, Serrano no se fue con una mano delante y otra detrás, sino que fue puesto a dedo en la presidencia nada menos que de Correos. Por si a alguno de ustedes les ha dado algo de pena el señor Serrano por la patada que le dio Sánchez después de lo que había hecho por él, sepan que el presidente de Correos cobra 199.219 euros brutos al año. Ya da menos pena, ¿verdad? Les he contado esto porque la empresa pública Correos está siendo noticia estos días por la huelga que le han convocado al presidente Serrano los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Han escuchado bien, no me he equivocado. Comisiones Obreras y UGT le han convocado una huelga de varios días a alguien del sanchismo. ¿Cómo será la cosa para que algo así esté sucediendo, verdad? Pues se lo vamos a contar. Antes, conviene recordar que Correos es una de las empresas públicas mayores de nuestro país, con más de 50.000 empleados repartidos por toda España. En pleno auge de los envíos postales, de los paquetes, por el boom del comercio electrónico y por la pandemia, Correos ha sufrido pérdidas históricas en los últimos 2 años, mientras que los servicios públicos
de otros países de nuestro entorno han mejorado resultados, y ya no les cuento ya no los servicios públicos, sino los servicios de mensajería privados. En cambio, en 2020 Correos perdió 250 millones, en 2021 perdió otros 100 y no fue más porque vendió algunos inmuebles. Ha tenido que pedir un crédito de 400 y pico millones para pagar las nóminas de los trabajadores, entre otras cosas. Este año ha disparado las tarifas. No sé si tratando de frenar la sangría de pérdidas de esa manera, pero claro, si subes los precios y no mejoras el servicio, sino todo lo contrario, lo normal es que los clientes se pasen a la competencia, con lo que la situación de la empresa, en este caso Correos, se agrava. Sara Becerro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú has hablado con Comisiones Obreras y UGT. Y atención, oyentes, a lo que les va a contar a continuación Sara. No tiene desperdicio, sin duda, las declaraciones que nos han dado los responsables de Comisiones Obreras y de UGT de Correos. Más de 3 años llevan los sindicatos adelantando la muerte anunciada del sistema postal de nuestro país. Correos está en quiebra, en una ruina total, tanto económica como de gestión e incluso de moral de los propios trabajadores. Una situación que no describo yo, que así nos la han descrito los responsables de Comisiones y de UGT de Correos. Aseguran estar al límite y por ello la semana pasada asumieron 3 días de huelga y una manifestación a la que acudieron más de 20.000 personas de toda España y que, por cierto, tuvo una concentración frente al Congreso de los Diputados, donde bajaron representantes de todos los partidos políticos para dar apoyo, todos menos el PSOE. Correos se hunde y todo comenzó el pasado 25 de julio de 2018 cuando Pedro Sánchez nombró a José Manuel Serrano, presidente actual de la compañía. Para los sindicatos ese fue sin duda el principio del fin y así nos lo ha explicado Regino Martín Barco, el responsable federal de Correos de Comisiones Obreras. Creo que el primer motivo es un error de bulto, ¿no? Que es haber colocado al frente de la compañía, que es la mayor empresa pública de este país, a una persona sin capacidad de gestión. Es decir, yo creo que se ha demostrado que es un error de bulto poner a un político a hacer gestión en las empresas públicas. Ser amigo del presidente del gobierno no es un valor, ¿no? El primer error es que poner a un incapaz al frente de la complejidad de una empresa como Correos es quizá el origen de todo, ¿no? El segundo es que yo creo que el presidente de la compañía, el presidente Serrano, como todo neófito, ha tenido la tentación del adanismo, ¿no? El aventurerismo, el querer inventar Correos. Y lo primero que hizo fue recortar, porque así lo predicó ante el gobierno y el gobierno se lo compró, predicar el recorte de la financiación pública al 50%. Esto no pasa en ningún correo europeo. Debilitar lo público significa perjudicar lo público, significa perder la calidad en términos de prestación pública. Y el contexto fue el siguiente. Cuando Serrano llegó a la compañía, presentó un plan estratégico para la modernización y actualización del sistema postal. Un plan que ya existía antes de su llegada y que nunca ha llevado a cabo en estos últimos casi 4 años, que le permitió, eso sí, despedir a parte de la plantilla cuando llegó. Escuchen las declaraciones que nos deja José Manuel Sayagués, el responsable del sector postal de UGT. El nuevo equipo directivo partió de la premisa de que la gente que había en Correos, por alguna razón que no entendíamos, o de prejuicios sobre todo, pues que no eran incapaces de dar respuesta al nuevo modelo o a la nueva idea que traía el equipo de Serrano consigo. Y lo primero que hizo fue laminar, por así decirlo, laminar al equipo directivo anterior, pero de una manera además inmisericorde. Fueron despedidos, en muchos casos fueron relevados, fueron marginados y de la noche a la mañana Correos se encontró con que el know-how que tenía como empresa y como servicio público desapareció y dio lugar a una serie de personas nombradas la mayoría de las veces de manera discrecional, pero carecían o adolecían de los conocimientos y las capacidades. Y esa es una de las razones para entender lo que está pasando en relación con la ruina o la quiebra, porque hay que decirlo así, si miramos los números, en la que está inmerso en este momento Correos. Ruina es como describen directamente la situación actual de Correos, una empresa estatal que da trabajo a casi 50.000 trabajadores que están completamente desanimados de ver cómo un sistema postal que tiene 306 años pasa ahora mismo, en 2022, por su peor momento de la historia y se preguntan ¿quién está detrás de esta locura? Si es que nos llevamos preguntando 3 años
¿Dónde están los autores intelectuales que han perpetrado, digamos, que esta catástrofe? Está claro que Serrano está al frente de Correos, pero Serrano no puede estar solo al pairo de lo que está pasando. En todo caso, si es él solo el que ha desarrollado esta idea suya tan peregrina, desde luego hay que censurar a aquellos que le han dejado llegar hasta aquí. Entonces, quien tiene que reflexionar sobre la permanencia o no de Serrano aquí es quien lo nombró, el gobierno. El gobierno, decía Sayagués, desastre, ruina, quiebra, pérdidas, desesperanza. Ese es el relato que me han trasladado los sindicatos de UGT y de comisiones obreras en relación a la situación tan preocupante que pasa Correos. Aseguran que antes de llegar Serrano, Correos funcionaba con retos, sí, pero con necesidades de modernización de los envíos y del sistema de mensajería, pero era una realidad a la que ya había un plan que quedó en el olvido con este nuevo equipo directivo. Es más, desde comisiones obreras aseguran que el gobierno está dejando caer el sistema postal y piden medidas urgentes. Yo creo que no puede estar avalado por un gobierno que lleva 3 años mirando para otro lado, entendiendo que miran para otro lado, simplemente porque prima el mantener a alguien que incapaz porque es de los nuestros, cuando los números están demostrando claramente que esto es un fracaso total. En la gran manifestación del día 1 de junio, lo único que está pidiendo parece un plan de desmantelamiento que está demostrando que está despeñando el correo. En segundo lugar, reviertan las medidas nocivas y tóxicas que se están aplicando. En tercer lugar, ábrase una mesa de discusión del modelo postal público de este país. Hace falta un plan estratégico que promueva y produzca actividad. Y por último, yo creo que hace falta una gobernanza que despolitice la gestión. No puedes poner de bombero al que provoque los fuegos, ¿no? Yo creo que es una locura. Por si han llegado tarde, las dos personas que acaban de hablar, se lo recuerdo, ¿son de qué sindicato, Sara? Comisiones Obreras y UGT. Comisiones Obreras y UGT. Hablando del presidente de Correos colocado por Pedro Sánchez. Luego volveremos a este asunto y a los autores intelectuales que decía UGT, que hay que descubrir quiénes son los autores intelectuales de lo de Correos, porque voy a aparcar por un segundo Correos para hablarles de Puertos del Estado. Puertos del Estado es un organismo, como su nombre indica, del Estado español y del que dependen los puertos de interés general que hay en España, gestionados por las autoridades portuarias. Autoridades portuarias como, por ejemplo, la de Baleares. John Wall era el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares hasta que fue detenido por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía Anticorrupción. La justicia investiga si una trama amañó la adjudicación de puertos deportivos. A Joan Wall lo colocó la socialista Francina Armengol, presidenta de Baleares, y cuando le preguntaron a Armengol si sabía lo que estaba haciendo el detenido, ella dijo que no tenía ni idea. Casi dijo que no le conocía, solo en lo institucional. Borja Medina, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. El problema ahora de la presidenta de Baleares es que han aparecido unos malditos WhatsApp que la desmienten. Sí, el diario El Mundo ha publicado los mensajes de WhatsApp incautados por la Guardia Civil que se intercambiaron entre 2018 y 2020 la presidenta de Baleares y el entonces responsable de la autoridad portuaria de la comunidad, Joan Wall de Torrella. El entonces presidente de Puertos escribió a Francina Armengol el siguiente mensaje, voy a citar textualmente. Lo del Club Náutico de Ibiza lo arreglamos en el próximo Consejo de Administración, a lo que Armengol responde, buena noticia, mil gracias, querido. De esa respuesta, Dieter, se extrae que la presidenta de Baleares no solo conocía el contexto de la conversación, sino que estaba a favor de ese supuesto arreglo. Y hombre, si llamas a alguien querido, algo le conoces, ¿no? Efectivamente, la concesión de ese puerto deportivo Ibiza fue otorgada a los mismos concesionarios que durante décadas habían estado explotando el club náutico, pero hubo un problema. La justicia, siempre la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares
anuló la concesión. Sí, otro aspirante a esa concesión la impugnó al considerar que se habían realizado valoraciones irregulares para que pudieran seguir ocupando las instalaciones los concesionarios que históricamente las habían estado explotando. Los tribunales le dieron la razón y en ese contexto el que era presidente de la autoridad portuaria vuelve a escribir a la presidenta del gobierno balear, le dice lo siguiente: buenas tardes, Francina, te querías hacer saber que el Tribunal Superior ha anulado la concesión al Club de Ibiza. Y Armengol le responde literalmente: joder, mala noticia. Es decir, de nuevo Dieter posicionándose del lado del club que hasta ahora había tenido la concesión del puerto y cuyo vicepresidente, además, ahora también investigado, es el hermano de la que entonces era consejera de presidencia de la propia Armengol, Pilar Costa, que hoy es la portavoz del PSOE en el Parlamento Balear. Todo queda en casa, Borja, pero está claro. Oye, que hemos arreglado lo del puerto. ¿Cómo es? Buena noticia, querido, ¿no? O sí, algo así. Oye, que no... Mil gracias, querido. Buena noticia, mil gracias, querido. Oye, que nos lo ha tumbado la justicia. Joder, qué mala noticia. Las noticias son buenas o malas dependiendo si favorecen a los tuyos. Estos WhatsApps intervenidos por la Guardia Civil al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares detenido, ojo, porque no solo salpican al gobierno de Francina Armengol, sino también al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué, Borja? En una de esas conversaciones, Dieter, el que era responsable de la autoridad portuaria, habla con el alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, sobre la necesidad de que el negocio del Club Náutico de Ibiza permaneciera en manos de los mismos concesionarios que lo habían venido explotando. Querían contentar al lobby portuario local, con gran capacidad de influencia política y social, por encima de otras empresas de fuera de la isla, de fuera de Ibiza. Para ello, Gual de Torrella le escribe al alcalde de Ibiza recalcando que no hay una legislación que reconozca a los clubes un derecho para mantener sus títulos concesionales sin que sean sometidos a la libre concurrencia. Entonces el alcalde socialista de la isla le responde lo siguiente, voy a citar otra vez literalmente: bueno, eso también ahora con Ábalos lo podemos conseguir. De hecho, el presidente de la autoridad portuaria dice en una de las conversaciones que Francina Armengol había hablado con el entonces ministro de Fomento, con José Luis Ábalos, y también se alude a que habían recurrido a la diputada socialista Sofía Herranz, a la que se refieren otros investigados como la íntima de Pedro Sánchez. Ante todo el revuelo que ha causado la publicación de estos WhatsApp que implican a Armengol y no solo a Armengol, PP, Ciudadanos y Vox han pedido la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Baleares para que dé explicaciones. Nosotros hemos hablado con los tres partidos. Sí, hemos podido hablar con los tres partidos de la oposición en el Parlamento de las Islas Baleares. Desde el Partido Popular creen que Francina Armengol tiene que dar explicaciones por haber mentido a los ciudadanos. Escuchamos a Sandra Fernández, que es la secretaria general del PP en Baleares. Lo que demuestra es que la presidenta Francina Armengol mintió. Hace un año ya salieron este tipo de informaciones a través de unos manuscritos, ¿no?, del propio expresidente de la autoridad portuaria, en el que afirmaba que él informaba puntualmente a la presidenta Armengol, ¿no?, de los procedimientos que ahora están siendo objeto de investigación. Sin embargo, en aquel momento la presidenta del Gobierno dijo que simplemente había mantenido contactos institucionales con el que era el presidente de la autoridad portuaria. Al ver los mensajes y los WhatsApps, ¿no?, que aparecen ahora, vemos que no son mensajes de carácter institucional y en este caso lo primero que tenemos que decir es que la presidenta mintió y por eso le pedimos explicaciones. Ante unas informaciones que la vinculan directamente con un caso que se está investigando de presunta corrupción, creemos que lo más lógico sería que diese explicaciones. Desde Ciudadanos también se han sumado a esa petición de comparecencia de la presidenta balear. Patricia Guasps es la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico. Máxima prudencia, máximo respeto a las investigaciones policiales, máximo respeto también a las actuaciones judiciales, pero también, sobre todo, máxima transparencia y máxima claridad a la señora Armengol. Yo ya le puedo avanzar que desde Ciudadanos creemos que sí que debe dar las explicaciones pertinentes y apoyaremos la petición de comparecencia este mismo miércoles, que se va a votar esa petición de comparecencia para que dé las explicaciones en sede parlamentaria. Y en esos WhatsApps se puede deducir que hay un interés en esas concesiones. Eso está ahí. Por tanto, yo desde Ciudadanos vamos a exigir esas explicaciones. Y desde Vox también le piden a Francina Armengol que dé explicaciones ante la gravedad del asunto. Lo ha hecho en nuestros micrófonos su portavoz en el Parlamento Balear, Jorge Campos. El tema es bastante grave para que la presidenta dé las explicaciones, ya que estamos hablando de la máxima responsable que está mensajeándose
con el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, que está siendo investigado por un asunto de corrupción. El joder, qué mala noticia, no parece muy institucional. O a lo mejor sí, es la forma de hacer política institucional de la señora Armengol, que ya no nos sorprende en nada. Pero evidentemente, por eso mismo, tiene que aclarar y explicar qué relación tiene con este presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, investigado, y ella siguiendo en contacto con él, hablando de asuntos que precisamente se están investigando en ese procedimiento judicial. ¿A qué vienen ese colegueo? ¿A qué se refieren con esos comentarios? Yo creo que es lo suficientemente grave para que dé las explicaciones y declaraciones oportunas. Sin embargo, Dieter, desde el gobierno balear ya han anunciado hoy, lo ha hecho su portavoz, que Francina Armengol no va a dar ningún tipo de explicaciones sobre este asunto, porque dicen que son informaciones que se repiten en el tiempo y que se trata de mensajes descontextualizados. Qué mala noticia, que diría Francina Armengol. Aparco un segundo lo de los puertos del Estado para hablarles de la aerolínea Plus Ultra. Como recordarán, Plus Ultra es una aerolínea venezolana a la que el gobierno de Pedro Sánchez rescató a través de la SEPI con 53 millones de euros con la justificación de la pandemia. El rescate se hizo a pesar de que la aerolínea no tenía ni un avión en propiedad y estaba en pérdidas. Los dueños de Plus Ultra tienen vínculos con el régimen venezolano y los peritos independientes designados por el juzgado que está investigando este rescate le dijeron a la juez que Plus Ultra era una empresa insolvente, lo que imposibilitaba optar al rescate con dinero público que le dio el gobierno. Además, los peritos independientes le explicaron a la juez que los dueños de Plus Ultra destinaron parte del dinero del rescate a hacer un pago a Petróleos de Venezuela. Pese a esto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado le han insistido a la juez que archive el caso. No es novedad. Digo, el comportamiento de Fiscalía y Abogacía del Estado, o por lo menos de una parte de la Fiscalía. Vox, que está personado en esta causa, como lo está el PP, pidió a la juez que citara al responsable legal de la aerolínea Plus Ultra para que aclarara en sede judicial si en este caso ha habido un delito de malversación y de prevaricación. Hoy, Voz Populi lo ha adelantado a primera hora, la juez Esperanza Collazos ha citado como imputada a Plus Ultra para que la semana que viene responda a todas las preguntas que aún quedan por resolver de este polémico rescate. Si a estas alturas del programa ustedes se están preguntando qué tienen que ver Correos, Puertos del Estado y la aerolínea Plus Ultra, la respuesta es bien sencilla. Se lo voy a resumir con 7 palabras. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿De quién depende Correos? Del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿De quién depende Puertos del Estado? Del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Quién hizo uno de los informes clave para que la SEPI le concediera el rescate a la aerolínea Plus Ultra? El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es verdad que los 3 casos mencionados vienen de lejos, de época de José Luis Ábalos al frente de este ministerio. Pero los 3 casos siguen tan vivos que son noticia hoy. Y Ábalos ya no está en el ministerio. Pregunta rápida. Oyente de la noche de radio, ¿cómo se llama la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana? Si usted no ha sabido responder, no se preocupe porque es lo normal. Raquel Sánchez es una grandísima desconocida aún para la mayoría de los españoles, entre otras cosas porque es experta en permanecer escondida. O a lo mejor es que en el gobierno de Sánchez prefieren que no hable después de que, así para arreglar la huelga de los camioneros, dijera que los camioneros que protestaban por la subida de los carburantes eran unos ultras, unos fachas. Saben cómo terminó la cosa, ¿no? Yo no sé qué será, si ella se esconde o la esconden, pero a lo mejor la ministra debería salir a decir algo sobre estos 3 asuntos que están bajo su jurisdicción. La ruina de Correos con una huelga de trabajadores, incluidos UGT y comisiones obreras,
que denuncian la nefasta gestión del colocado por el presidente Sánchez y que exigen saber quién es el autor intelectual de la gestión que está llevando a la ruina a Correos, porque dicen que esto no lo puede hacer solo el señor Serrano. El escándalo por supuesta corrupción en los puertos y la imputación de una aerolínea rescatada. 3 asuntos que afectan directamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero de los que Raquel Sánchez de momento no ha dicho nada. Por cierto, que lo de no responder a preguntas debe ser algo generalizado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, porque este humilde programa le envió el pasado jueves por escrito una pregunta al Ministerio y aún estamos esperando la respuesta. Nos habían informado de que el gobierno le mandó un Falcon, un jet vacío hasta Luxemburgo, para recoger allí a la ministra Raquel Sánchez, que acababa de asistir a un Consejo de Ministros de la Unión Europea. No parece muy sostenible, muy ecologista, mandar un Falcon vacío solo para recoger a una ministra, cuando hay otras formas de volver, también en avión. Pero, como nosotros no queríamos meter la pata, y nos gusta comprobar y confirmar las noticias, le mandamos una pregunta por escrito al Ministerio hace 5 días. De momento no ha habido suerte. Ni con eso, ni con lo de Correos, ni con lo de los puertos, ni con la imputación de Plus Ultra. Puede que Raquel Sánchez piense que escondiéndose de la opinión pública no le pasará lo mismo que al parlanchín de Ábalos y que así salvará su cabeza en la próxima crisis de gobierno de Pedro Sánchez. Puede que le funcione, ministra, pero con nuestro presidente nunca se sabe. Lo mismo para el final de la legislatura y después de las andaluzas, a Sánchez le vuelven a gustar esos ministros que se achicharran por él y no los que prefieren estar en la comodidad del anonimato.